Hola, soy Nick Bonner de treestuff.com y estoy aquí en la sede mundial de Adelwood. Marty, muchas gracias por recibirnos. Eso es lo Pero que sí, quiere decir. Mark, cuéntanos rápido tu papel aquí y lo que Sí, haces. soy Jure Hildred, soy el jefe del departamento de desarrollo de ROC, así que básicamente lo que dice el nombre, soy responsable del desarrollo de la carretera y como la fabricación de la cuerda se realiza aquí en nuestra instalación, muchas veces es como asegurándonos también de que la producción esté funcionando sin problemas en caso de que algo no lo esté, porque estamos trabajando con mejores textiles que las personas. La gente es bastante rápida en mi oficina, así que esto también es parte de mi trabajo. Genial. ¿Y cuánto tiempo puedes He trabajar? estado aquí un poco más de 11 años. ¡Wow! Eso es increíble, ¿sabes? Hay una herencia con cosas de árboles y con costillas de aguja. Treesoft fue la primera empresa estadounidense en traer el equipo de seguridad Adelreed cuando Blair nos visitó hace unos 10 años. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de estar aquí hoy y de cerrar este círculo. Hoy vamos a compartir con nuestra audiencia todo el proceso de fabricación de cuerdas, un recorrido por toda tu instalación y mostrando literalmente cada paso con un detalle muy alto. Va a estar bien. Creo que la gente va a disfrutar mucho esa mirada al aspecto técnico. Ojalá. Sí. Cuando diseñas habitaciones para la agricultura o para aerogeneradores, ¿cuáles son algunas de las consideraciones principales o parte del ethos de Avid? ¿Qué estás tratando de lograr? Entonces, básicamente como estamos trabajando con equipos de seguridad, seguro para la máxima seguridad, parte relevante para nosotros. Esto no es negociable. Y luego, por supuesto, queremos que la cuerda gire de forma adecuada para el escenario de uso posible. Así que, primero que todo, estamos pensando en lo que va a ser clave para el uso en estos escenarios. Por ejemplo, para el papel del albinismo va a ser la resistencia a la abrasión, por ejemplo, es un factor clave. Así que esto es algo en lo que estamos pensando con el material que estamos usando, la forma en que procesamos el material, etcétera, etcétera. Y así, para cada escenario, estamos pensando en lo que sería ser el rol ideal para esto, y esto es lo que estamos tratando de lograr. Interesante. ¿Cómo dirías eso? Mirando algo como la necesidad de resistencia a la abrasión versus la elongación. ¿Cómo se traduce eso en tu investigación o proceso de desarrollo? Así que desafortunadamente, producir o desarrollar, diría yo, un rol estándar es bastante fácil para nosotros, pero luego en el desarrollo de carreteras es siempre, si quieres, mejorar un cierto factor. Siempre tienes que ser consciente de que lo más probable es que los otros factores y cifras bajen. Entonces, lo más interesante es intentar mejorar un factor y tratar de conseguir los otros, mantenerse igual o al menos no afecta demasiado. Y siempre estamos trabajando en un tipo de equilibrio. Esto es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Siento que, como mencionaste, hacer una cuerda simple es fácil y creo que mucha gente ve la cuerda y piensa, ya sabes, los materiales son muy... Estático no es la palabra correcta. Se conocen los materiales y se conocen los procesos. ¿Cuáles crees que son algunos de los problemas no resueltos o problemas futuros para el camino? ¿Cuáles son algunas de las cosas que quieres resolver pero no has podido? Así que, de hecho, la parte más divertida es que algunas preguntas que creemos relevantes para el futuro son situaciones muy básicas. Entonces, resistencia a la abrasión, por ejemplo, estamos hablando de que todos usan una cuerda, sabe que esto es un factor. No obstante, es muy complicado. Consigue un sistema de pruebas haciendo pruebas de una forma estadística, así que esto es algo en lo que estamos trabajando actualmente para mejorar ese factor y listo. Realmente probarlo científicamente, no solo como nosotros creemos que esta es la forma, pero realmente mostrémoslo en cifras. Y, por ejemplo, creemos que el tratamiento de cuerdas, el cual actualmente se usa principalmente para tratamiento en seco, tiene efecto en algunos otros factores y creemos que, o nos damos cuenta, por ejemplo, de que el número de las caídas en las pruebas de caída probablemente aumenten cuando intentas tratar un rol también. El tratamiento puede ser interesante o es interesante para resistencia a la aberración y estas son cosas en las que estamos trabajando por un lado para que nuestras cuerdas duren todo lo posible. Entonces, seguro, especialmente para la industria automotriz, los problemas ambientales son un tema que realmente consideramos que es ser muy interesante para el futuro. Así que trabajar con materiales no totalmente basados
en el petróleo, básicamente, material tal vez parcialmente biobasado y cosas así. Estos son definitivamente factores impulsores para el futuro. Interesante. Mencionaste las preocupaciones ambientales y también hablamos sobre la resistencia a la abrasión. Y creo que por un lado tienes las preocupaciones ambientales de la producción. Pero otra cosa que sé que a Adelreed le importa mucho es hacer productos que duren más, para que no necesiten hacerse de nuevo. No importa cuánto de, ¿sabes? Cualquier cosa mala que saques de la producción de cualquier cosa, daña el medio ambiente. Ya sea inserciones de acero en los mosquetones o aumentar la resistencia a la abrasión. Me da la impresión de que Hylord está comprometido y que la gente compre menos. No quieres cosas así. Cómpralo una vez y dura. Quiero decir, somos muy conscientes de que nuestra empresa existe debido a la COVID-19, a vender productos y, como mencionaste, vender y fabricar un producto siempre tiene un impacto y somos muy conscientes de ello. Si realmente estás hablando de visiones y a dónde queremos llegar, esto es, si hablamos del medio ambiente, productos ecológicos o empresas ecológicas, esta tiene que ser la forma ideal para realmente hacer tu producto lo más duradero posible. Y sí, el reciclaje y cosas así son parte de la historia. Es siempre el final de la historia. Y entonces, si podemos producir ROPS o mosquetones o lo que sea, siendo lo más duraderos posibles, esta será la mejor manera de reducir la huella y va a ser un largo camino hasta eso. Pero sí, esa es la visión hacia la que estamos trabajando ahora. Parece tan fácil, pero en un mundo donde las cosas parecen estar diseñadas para fallar y donde actualizan nuestros teléfonos para que las baterías se agoten. Creo que te destacas en eso. O al menos estás en un pequeño grupo de personas que deberían estar muy orgullosos de eso. Sí, lo estamos, pero como mencioné, quiero decir, somos muy conscientes de que actualmente seguimos produciendo productos y esto está pagando mi salario, pero de todos modos la idea para el futuro es, sí, como para cambia esto y este cambio va a ser lento, pero creo que es necesario. Genial. Bueno, ¿puedes explicarnos rápidamente cómo empieza la cuerda como filamento y se convierte en una cuerda? Claro. Así que, como mencionaste, comenzamos con la materia No prima. lo olvides, Sí, lo fue. Puedes o hacer no. muchas sesiones de fotos aquí ahora. Entonces, primero comenzamos con la materia prima en la primera parte de la producción, que es básicamente han ocupado la mitad de nuestras instalaciones, procesar el material de tal manera que esté listo para entrar en la maquinaria de trenzado. Primero se tuerce el material, luego, o aplicaciones especialmente dinámicas, tenemos que darle más dinamismo al material del que tiene en su estado bruto. Básicamente se hace así, encogimiento, como encoger el material. Luego tenemos que hacerlo de una manera procesable, colocarlo en portadores para las máquinas trenzadoras y el núcleo y bobinas para pasarlo por la maquinaria de trenzado también. Así que básicamente este es todo el piso superior. Instalación. Y cuando lo hicimos, entramos en la maquinaria de trenzado, así que el trenzado en sí, y ahí tuvimos muchas opciones para hacer un rollo de la forma en que lo queremos tener. Primero que nada, tenemos dos formas separadas. Formas de configurar la maquinaria y la unión del material de hojas. Así que una opción es el 1/1, donde un hilo va terminado. Gracias. Un hilo debajo del siguiente hilo o el trenzado de 2/2. Entonces, un hilo pasará por encima de 2 y por debajo de 2. Esto es el primer paso para hacer una bata o el asilo de la forma en que queremos vivir. Y tenemos ciertos otros factores. Por ejemplo, si estamos hablando de rigidez en cuerdas, tendemos a hacer una distinción entre estabilidad de flexión y estabilidad de la presión. Entonces, la estabilidad de la presión se basa principalmente en la cantidad de núcleo que presionamos en una cuerda para o bien llevarlo allí rígido o muy suelto al tacto, y la estabilidad en la flexión depende en gran medida de la velocidad a la que jalamos la cuerda a través de la maquinaria, logrando que sea muy abierta o un poco más flexible, muy cerca de romperse. Y sí, estos son los factores. Luego podría haber un tratamiento en seco, dependiendo del rol y el escenario de uso. Empaque, registro y luego enviar en Europa. Algo que se menciona en las reseñas, o incluso una queja sobre la cuerda, es que se aplana bajo un dispositivo mecánico. Podrías hacer una cuerda que no se aplane en absoluto, si quieres, o tener un aplastamiento mínimo.
Pero algo que encontramos es que si la cuerda no se aplana lo suficiente, el dispositivo mecánico no podrá agarrarla. Es realmente interesante para mí cómo puedes mantener todas esas consideraciones de diseño en mente. Absolutamente. Y creo que ese es un factor muy importante que mencionaste al trabajar con el rol fila. La fila es una parte y siempre habrá una intercambiabilidad entre la fila y los dispositivos que estás usando para retransmitir o cualquier cosa. Así que esto es interesante. También tenemos desarrollo de hardware. Todos lo tenemos internamente para hacer las pruebas y sí, si tú intenta mejorar o cambiar factores siempre internos, tienes que verificar cómo va a comportarse. En una validación de escenario real, no solo pienses en el rol, sino siempre en el comportamiento dentro de él. escenarios que estás usando. Desde una perspectiva de desarrollo, si estuvieras viendo esto desde ahí, la decisión se redujo a hacerla más resistente a la abrasión. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones de diseño o ingeniería que tendrías en cuenta para cambiar la construcción o el método de producción de esta cuerda? Sí. Entonces, primero, en este tipo usamos mucho un material grueso para el lámina. Entonces, en comparación con las cuerdas dinámicas normales, por ejemplo, usamos 4 veces más torsión en este caso. Usamos una Pice 13 girando, así que el material es mucho más grueso, el material de la funda para hojillas. La segunda parte sería, estabas hablando sobre el aplanamiento de las cuerdas, esto también es un factor, así que en este escenario usamos esto. Usamos una cuerda trenzada, entonces primero trenzamos la cuerda y luego haremos el trenzado. Estamos escribiendo, somos honestos. El segundo beneficio es que muy beneficioso para empalmar la cuerda. Y entonces, si haces la terminación, el núcleo trenzado lo hará hacer que sea mucho más fácil hacer el empalme en eso. Y estos son algunos factores que tomamos en cuenta cuando se nos ocurrió además, para el material que usamos aquí, el material de la funda es poliéster en este caso, debido a que no necesitamos capacidad de contracción. Realmente no lo queremos para una fila estática o semiestática. Así que podemos usar poliéster. El poliéster tejido sí tiene, y yo esto el lodo. Diría que actualmente hay un comportamiento diferente respecto a la agresión. Interesante. Cuando compro o evalúo un libro, una de las cosas que siempre miro es lo que, ya sabes, lo que se llama lo que a la mayoría de la gente le gustaría, atrapados en una prueba como esta. Háblame de algunas consideraciones si quisieras hacer la cuerda más flexible o para hacerla más pequeña o más corta, menos flexible, donde no se contraería tan pequeño. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podrías cambiar sobre la producción o el desarrollo? Como decíamos antes, siempre es una combinación lo consideramos una combinación de estabilidad a la flexión y estabilidad a la presión. Así que si quiero hacer un cojinete, cuerda flexible, y tengo 2 opciones, tomar el cordel o fuera del error. Así que para hacerlo menos estable frente a la presión, y esto lo hará, y hacerlo más suave al tacto o en la sensación, o hacer el trenzado más abierto, y entonces será más flexibles también. Así que estos son los 2 factores. Y podré usarlos, no obstante, debes ser muy consciente de que todos los factores solo puedes usarlos hasta cierto punto. Por ejemplo, si intento sacar mucho maíz por metro de cuerda y hacerlo muy suave, podrías encontrarte con problemas como desviaciones en el uso. Así que esto es algo que siempre debes tener en cuenta y estar muy consciente cuando es tus roles de diseño. Entonces, como mencioné antes, si estás intentando mejorar un factor o llevarlo al límite, siempre afectará a los otros factores. Así que debes tener eso en cuenta todo el tiempo. Cuando empezaste a diseñar tus cuerdas para trepar árboles. Antes de que existiera todo esto, ¿cuáles fueron algunas de las primeras consideraciones o cuál fue el primer paso que tomaste? El primer paso es pensarlo. ¿Qué papel tan trepador era ese? ¿Qué es especial acerca de las cuerdas de preescalada? Y eso es todo. O lo que teníamos antes, quiero decir, es algo como tiene que ser resistente a la abrasión porque la estás usando dentro del árbol. Y el agarre y la maniobrabilidad tienen que ser muy importantes porque solo estás jugando. Subir y bajar por la cuerda y realmente usarla trabajando con el rol en el árbol. Entonces, primero estamos pensando en el escenario de uso. ¿Y qué?
cuáles son los desafíos para el rol en este tipo de escenario y luego tratamos de enfrentarnos a estos desafíos y el papel del desarrollador de la mejor manera posible para esta aplicación. Y más o menos cuánto tiempo toma ese proceso de desarrollo, ¿verdad? Vas a hacer tu primera cuerda de cultura, has estado haciendo cuerda durante 150 años. ¿Cuánto tiempo lleva desde la concepción hasta la producción? Quiero decir, es muy complicado de decir porque depende de cómo. Así que si estás pensando en una cuerda para trepar árboles, la idea, conocemos el escenario de uso, conocemos el material y tenemos filas en nuestra sucursal de fila, así que crear una nueva fila tal vez duraría desde la primera idea hasta la producción real, diría 2, tal vez 3 años. Y si estás pensando en factores que son realmente de una manera más innovadora, por ejemplo, se nos ocurrió ROPs más resistentes a cortes que se nos ocurrieron, con poliamida reciclada mecánicamente usada dentro de los rollos. Esto podría ser un desarrollo que lleve una década desde la primera prueba, así que 10 años o más, dependiendo de qué tan lejos está del estándar normal que estás produciendo ahora. Estoy un poco sorprendido porque ni siquiera te afecta la idea de que 3 años o 2 años sea un mínimo, pero es un periodo de tiempo tan largo y realmente creo que habla del nivel de compromiso que tiene AOL y luego, bueno, tal vez pasados 10 años. Y es una cantidad de tiempo sorprendente dedicar a algo, pero yo creo que para los hombres y mujeres que están poniendo sus vidas en la línea y, ya sabes, usándolos o sierras y, ya sabes, trenzándolos contra la corteza de los árboles, esas cosas son, ya sabes, realmente importantes y espero que los clientes, espero que todos ustedes aprecien la cantidad de trabajo y esfuerzo que se dedica a producir estas cuerdas. ¿Hay algo sobre la cuerda que crees que la gente no sabe o quiere saber? ¿Hay algún dato curioso? ¿Cuál es como tu hecho más interesante sobre la cuerda? Es una pregunta muy complicada. Tal vez no soy la persona indicada para responder porque, como mencioné, quiero decir, he estado trabajando aquí. Llevamos años trabajando aquí. Bueno, 11 años seguidos, así que tal vez estamos una vez más tan enfocados en los detalles. No te pierdas lo que realmente importa. La gente sí, como se mencionó, estamos mirando los detalles tan de cerca que nosotros, con algún tipo, como atascado ahí. Pero sí, creo que podrías ver algunos datos durante tu recorrido por la producción. Creo que lo más interesante o fascinante para quienes nos visitan es que trenzar una cuerda no es solo la máquina de trenzado. Requiere al menos la misma cantidad de esfuerzo. Así que trenzar es una parte de la fabricación de cuerdas. Y la parte que es antes de siquiera la maquinaria de trenzado. Es como un piso entero que necesitamos construir. Prepara el material para trenzar la cuerda y en cuanto la gente esté aquí en nuestra fábrica y se den cuenta porque, bueno, el polvo sin procesar cuesta algo de dinero si lo compras como cliente porque ven que no es tan fácil simplemente tomar el material y configurarlo en la maquinaria. Es divertido. Estábamos hablando antes, mientras caminábamos por la instalación, sobre cuánto tiempo se invierte en hacer una bobina abierta. Hablamos de un conjunto de cuerda de unos 1500 metros. Esos 1500 metros, creo que descubrimos que lleva entre 5 y 10 días producirlos. Va pasando sin parar por la fábrica. Así que no es tan simple como dijiste, solo poner el hilo en la máquina y listo, ya está la cuerda. A medida que recorremos la fábrica, vas a ver todas las diferentes etapas donde el hilo se hace la torsión, que se convierte en esto, que luego vuelve a ser una torsión, que luego se pone en la bobina y es realmente increíble la cantidad de trabajo físico y mecánico que va en la cuerda. Pero debo decir que lo que más me impresiona de su instalación y tu proceso es la inspección manual. Hablaremos de esto y lo mostraremos ya sea en un video separado o más tarde en esta transmisión, pero veremos 1 millón de metros de cuerda cada mes. Todo pasa por las manos de un empleado capaz, una prueba física que revisa cada centímetro, cada milímetro de la cuerda. Debo decir que quedé sorprendido e impresionado. Me impresiona mucho su instalación completa y el nivel de automatización técnica y cuidado individual.
Es muy, muy impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos las puertas y compartir este proceso con nosotros. Estaremos aquí por unos días y estamos muy interesados en aprender más sobre Edelrid, sobre algunos de tus otros productos, a la administración. Y sí, muchas gracias. Estoy increíblemente orgulloso, como dije, de traer el legado de Adelred y Teresa a su culminación con este viaje y compartir todo esto con nosotros. Yo sonía. Eso es lindo. Sonía. Sí, realmente, es realmente genial.